Traducción de Radio Blast en español. El título de hoy es Astana, el significado en el tiempo del fin. Dice la hermana Angela. Vamos a otra noticia del Vatican News. El Papa en el séptimo Congreso en Kazajistán dice: necesitamos paz, mujeres y jóvenes. Opina el hermano Giuseppe. Voten por mí, prácticamente está diciendo. Se sabe que los políticos están siempre buscando a los jóvenes. Continúan leyendo. El séptimo Congreso de Líderes del Mundo de las Religiones Tradicionales, este es el tipo de congreso que hacen. El Papa Francisco pide a todas las religiones y a las sociedades de involucrar a las mujeres y a los jóvenes a la búsqueda de la paz mundial. Discurso político perfecto. ¿Dónde está Jesús?, pregunta el hermano Giuseppe. Dice la hermana Angela. No está mal lo que dice, ¿no? Responde el hermano Giuseppe. Sí, de acuerdo, pero estas cosas las puede decir un político. Pero ¿dónde está Jesús? Si a Jesús no lo predica él, ¿quién debe predicarlo? Continúa el hermano Giuseppe diciendo: aquí está la foto del Papa en una gran reunión con todas las religiones tradicionales, donde se reunieron en Kazajistán, invocando que se necesitan mujeres y jóvenes para la paz. Continúa diciendo el hermano Giuseppe: se le habrá olvidado al Papa que lo que dijo es muy usado por los políticos para asegurarse los votos. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. ¿Y los viejos? ¿Todos en el ancianato? Yo me pregunto, ¿y la sabiduría de los hombres viejos y la de los ancianos no cuenta? Pregunta el hermano Giuseppe. ¿Por qué no sirve más la sabiduría de los viejos? Claro que sí cuenta, dice la hermana Angela. Continúa el hermano Giuseppe diciendo: es fastidioso ver cómo esta gente quiere dividir al mundo en clases, como hacen siempre los políticos, como hacía Marx, separar los unos de los otros. Divide y vencerás. Este es el eslogan del diablo: dividir para conquistar. Marx era siempre para la clase de los trabajadores, la clase proletaria, y también está la clase de los malos, la clase burgués, la clase de las mujeres, la clase de los jóvenes, y también está la clase mala de los capitalistas, la de los religiosos. Y hoy esta historia continúa. Hoy el mundo es diviso en machistas, movimientos de mujeres, de aquel otro tipo de sexualidad, todo en clases y divisiones. El mundo es bello porque es variado. Continúa diciendo el hermano Giuseppe: yo no quiero ser de la clase de los hombres, porque tengo hijos e hijas, y no quiero dividirlos en clases. Evidentemente el Papa se le ha olvidado que el mundo ha siempre buscado la paz, pero nunca la ha encontrado, porque con las palabras todos buscan la paz, pero la quieren hacer para sus propios intereses. Cuando perdía Zelensky, hablaba de paz. Ahora que Zelensky está venciendo, entonces no habla más de paz. La verdad es que el mundo no podrá tener paz hasta que deje de rechazar al príncipe de paz. Vámonos a Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Mientras continúen a rechazar a Jesucristo, no podrán obtener la paz. Es como si yo quiero ir a la cocina a preparar unos deliciosos espaguetis o una lasaña, pero no tengo el gas, no tengo los ingredientes, ni tengo los platos y tampoco los sartenes. ¿Cómo hago a prepararla? Estos quieren hacer la paz sin Jesús. Jesús es el príncipe de paz. Mira qué casualidad. Esto es para los testigos de Jehová. ¿Por qué dice que Jesús es el niño que nació y será llamado Dios fuerte, Padre eterno? ¿Cómo Padre eterno? Él es el Hijo y también Padre eterno. ¿Cómo se explica esto?, dice el hermano Giuseppe. Ni siquiera tantos cristianos lo han entendido bien.
¿Cómo hace Jesús a ser Padre eterno e Hijo? Cuando él mismo Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Continúa el hermano Giuseppe, porque Jesús y Dios son la misma persona en el espíritu, pero en la carne el Hijo del Hombre decía, el Padre es mayor que yo. Claro, dice el hermano Giuseppe, el Padre es más grande que el Hijo del Hombre. Esa es la doble naturaleza de Jesús. Y es así que se convirtió en nuestro gran hermano Jesús. Y por eso es que los testigos de Jehová no pueden entender esta escritura, porque no entienden que Dios y Jesús son la misma persona en el Espíritu. Dice la hermana Ángela. El punto entonces es que en Isaías 9:6 dice Jesús es el príncipe de paz y el mundo no puede tener paz si continúan a rechazar al príncipe de paz. Y también el Papa que dice necesitamos mujeres y jóvenes para la paz. ¿Y los viejos? Pregunta el hermano Giuseppe. ¿Los viejos no sirven para la paz? ¿Y yo? Yo tengo 74 años y el próximo mes cumplo 75. ¿Y el Papa, que también tiene sus años? Entonces, ¿por qué habla? Este es un discurso político, continúa diciendo el hermano Giuseppe. Las mujeres, los jóvenes, con las palabras todos dicen sí, 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 pero ¿y con los hechos? Yo digo que, al menos lo que siento, Dios quiere decir al Papa que la única manera para poder propagar la paz en el mundo no será con religiones que no son cristianas. Y siento que este mensaje viene de Dios. El Señor dice, será solo si se predica en el nombre de Dios. Continúa diciendo el hermano Giuseppe. Leí un artículo en el periódico de Astana donde dice que el nombre de Jesús no lo pronunciaron, que era prohibido. Prohibido el nombre de Jesús en Astana. Entonces creo que Dios dice a este honorable Papa, debemos ser educados, dice el hermano Giuseppe, que la paz la podrá llevar solo si comenzará a predicar el Evangelio. No solo bellas filosofías, por ejemplo, Madre de Calcuta, óptima filosofía, es una buena mujer María Teresa de Calcuta, etcétera. Buda, muchos dichos sabios, pero que no llevan ninguno de ellos a la salvación. Pero si predicara el Evangelio, creo que el Señor le quiere decir que la paz la obtendrá solamente si Él comienza a ofrecer a sus amigos de las religiones paganas del mundo la salvación del mundo que no está haciendo. Lo digo con mucho respeto. Si no lo quiere hacer, que no lo haga. Pero yo pienso que Dios se lo quería decir. Dios le dice que si solamente inicia a hablar de la vida eterna del Salvador, incluyendo especialmente cuando encuentra a sus amigos que no son cristianos, entonces podrá esperar de obtener la paz. ¿Por qué las guerras no terminan? Porque no tienen a Cristo. Falta un ingrediente. Dicen que cuando se va al cielo y tienen experiencias en el cielo, muchas de aquellas personas cuentan esto. Cuentan que es hecho de oro transparente, que se logra ver a través del oro, como el vidrio. Leí en un periódico, dice el hermano Giuseppe, un artículo que dice que el oro debería de ser transparente, excepto por un ingrediente que tiene una impuridad que le impide de ser transparente. Es prácticamente algo que tuvo que haber comenzado después de la caída de Adán, una de las series de maldiciones que llegaron. Entonces, el motivo por el cual el mundo no puede tener paz, honorable Papa, dice el hermano Giuseppe, es porque descuidan a Cristo. Por ejemplo, hay quien dice que ha tratado por 50 años de aprender matemáticas y no logra nunca aprender. No está siguiendo la regla. Con el ejemplo del apóstol Pablo, cuando él encuentra al gobernador de la isla de Chipre, en Hechos capítulo 13, no trató de hacer reuniones inútiles con los paganos como en Astana, tratando de complacerles y hacerles sentir que eran justos
hasta en el Evangelio. No. A veces hacen las fotos a este señor, el Papa, que se esconde debajo de la casaca, la cadena de la cruz, y se la mete dentro de la camisa, porque está junto a los islámicos. Y dice la palabra que el que se avergüenza de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él. ¿Qué hizo Pablo en Chipre? Pregunta el hermano Giuseppe. Fue a donde el gobernador y les anunció, y Chipre se convirtió en la primera nación cristiana en el mundo. Pablo fue donde el gobernador. Habían plantado allí a un mago, se llamaba Elimas. Pablo le hizo perder la vista porque era un diablo, dice el hermano Giuseppe. Lo encuentran en Hechos capítulo 13. Continúa hablando el hermano Giuseppe. Y con todo respeto, gentil Papa, pero hay un solo modo de predicar el Evangelio. No complaciendo al mundo, más bien caminando en contracorriente, buscando a los pocos dispuestos a caminar con nosotros, en el camino estrecho, angosto, no buscando de complacer al que ya anda fluyendo a la deriva, en la corriente con los pescados muertos, porque aún los pescados muertos pueden seguir la corriente. Se necesita un salmón vivo para ir en contracorriente. Tenemos que caminar en el camino estrecho. No trates de complacer a los que van por el camino ancho, los del mundo que van en dirección opuesta a la salvación. En el modo en el cual el mundo fluye, se aleja más de la salvación. Y el santo de aquí y el santo de allá, y mi estatua, y la tierra santa de Jerusalén, vayan a Jesús, dice el hermano Giuseppe. Jerusalén, dice el hermano Giuseppe, vayan a Jesús. Alguien podría oponerse diciendo, pero si hablo de Cristo y no me escuchan, no me invitarán más a esas bellas reuniones donde se come y se bebe. No me invitan más si yo voy a hablar de Cristo. Y en este caso, ¿qué respondería Jesús? Te felicito, siervo fiel. Eres bienvenido en el club de los marginados, de los perseguidos y de los calumniados, aquellos que son totalmente fracasados para el mundo, que hasta los crucifican y martirizan, como está escrito en 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice el hermano Giuseppe, este es nuestro empleo, padecer persecuciones. Opina la hermana Ángela diciendo, digamos que nuestro trabajo es vivir piadosamente en Cristo Jesús y la persecución es parte de ello. Dice el hermano Giuseppe, ahora vamos a leer Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Lucas capítulo 9, versículo 26. Algo muy diferente de la supergracia. Haz lo que te venga en gana, en tanto Dios es gracioso. Dios también es terror. Dios es también aterrador. Pregunta la hermana Ángela al hermano Giuseppe. Entonces tú dices que el Papa en esos encuentros en Astana, donde se reúne con tantas religiones, debería de sufrir persecuciones? Responde el hermano Giuseppe. Claro, y debería de ser un honor para él, para una persona que tiene el título de Papa, de ser perseguido como Cristo. Cristo es o debería ser su ejemplo. Ser perseguidos es el destino inevitable para el que se presenta como descendiente de Pedro. Entonces debería de seguir el ejemplo de Pedro. Vamos a leer Hechos capítulo 5 del 28 al 29. No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre
Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice el hermano Giuseppe, ¿entienden? Los echaron llenos de golpes. En Hechos 5 estaban en prisión. Un ángel fue a liberarlos. Pregunta la hermana Ángela, ¿qué papel tiene la ciudad de Astana en todo esto? Porque se habla mucho de estas reuniones en Kazajistán. ¿Qué papel tiene esta ciudad? Responde el hermano Giuseppe. Es una ciudad que en 1997 le han puesto este nuevo nombre, porque antes tenía otros nombres. Se llamaba Atmola. Lo cambiaron y le pusieron Astana. Y después se le cambiaron y otra vez volvieron a cambiarlo con Astana, que su significado en holográfico es Satanás. Por eso es que también tienen edificios extraños, de formas extrañas. Parece que el arquitecto es de otro mundo. Entonces, esa ciudad son años que la preparan a estas reuniones. Esta es la séptima. Pregunta la hermana Ángela, ¿por qué la preparan? ¿Qué cosa piensan hacer? Responde el hermano Giuseppe, ya sucedió. Se reúnen y continúan a reunirse. Religiones paganas de todo el mundo. Son reuniones religiosas, ecuménicas. El ecumenismo es la nueva religión mundial. Es una sopa de verduras religiosa donde están todos adentro. El diablo mezcla con su mezclador porque así es más fácil controlar. Porque si todas las religiones se convierten en una, es mucho más fácil controlarla. Pero cuando son muchas, siempre hay alguna justa. Por ejemplo, el Evangelio de Cristo. Pero si tú pones todas las religiones juntas, llegan a esto, que se esconden la cruz, otros se avergüenzan de Jesucristo y otros procuran botar la Biblia antes de reunirse entre ellos. Prácticamente todos quieren quedar bien los unos con los otros, porque entre millones de personas es necesario más bien quedarse callado y empezar más bien a hablar sobre, mira la lluvia, mira qué lindo el sol, y temas así, cómo son lindos los árboles y etcétera. Digamos que es como las iglesias cristianas tradicionales, que no predican para no incomodar a nadie. Continúa diciendo el hermano Giuseppe, de vez en cuando alguien se despierta y se dan cuenta de estar en un dormitorio y mirando a su alrededor, ve la situación y dice, terrible. Los demás le dirán, shh, vuelve a dormir, relájate. De pronto otro también se despierta y dice, vamos a evangelizar. Y le responde, shh, no alborotar el barco, que nos podemos hundir. Por favor, silencio, podrías despertar a los que duermen. Entonces, están haciendo, mejor dicho, han ya hecho la religión mundial ecuménica. Obviamente está el Papa, que es el que guía la religión más grande, la più nominale, pero la más grande, casi 1 billón más o menos. Si tú vas en Italia y preguntas a las personas, no se sienten parte de la iglesia, no se sienten representados. Hay algunos cristianos más, pero para ellos 60 millones de católicos. Entonces 1 millón y pico de cristianos en el mundo, pero solamente nominales, solo de nombre. Pregunta la hermana Ángela. Entonces sabemos que el anticristo viene de Magog, una figura política que guiará a Europa. Puede ser que Astana será como el centro religioso para unir todas las religiones del mundo en una única religión ecuménica. Responde el hermano Giuseppe diciendo, sí, claro.
Así como no pueden hacerlo en Jerusalén, entonces lo están haciendo en Astana, que es una nación islámica. Dice la hermana Ángela, y han construido ahí el templo islámico, el templo hebraico, cristiano, han construido de todo ahí. Y contesta el hermano Giuseppe, un mercado, el mercado de las religiones. Entonces, quién sabe si esta séptima reunión podría ser determinante, porque todo el aparato del sistema de la religión mundial ecuménica y ofrecer al anticristo en un plato de plata. En primera de Juan 1:18 dice el hermano Giuseppe, dice que está llegando el anticristo. Apocalipsis 13 dice que está llegando el anticristo. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, está llegando un político, dice el hermano Giuseppe, que hará estas cosas. Repito la escritura. Primera de Juan 2:18. Apocalipsis 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 2 al 4. Está llegando, dice el hermano Giuseppe. El anticristo necesita encontrar a todas las religiones ecumenizadas, todas reunidas, todas encuadradas, en manera tal de ponerles un muñeco, un títere, un falso profeta, como hacen en los medios de comunicación. Por ejemplo, una multinacional compra una cadena de periódicos o de televisión y le pone un director y ese se encargará de controlar a todos. Escogerá al periodista que escribe, escogerá a los fotógrafos, escogerá los opinionistas, porque él escoge en base a ciertas opiniones, escogen al opinionista que pueda ser mejor para ellos. O sea, un director. No es que él les diga qué cosa deben escribir, ¿sí? Porque si no suena mal. Pero escogen a alguien que ellos ya saben que pueden escribir en el modo que ellos quieren. Y de esa forma controlan toda la televisión. Entonces, una vez que esa religión mundial están los protestantes, los ortodoxos, los católicos, están los hindú, los islámicos, están todos, concluye el hermano Giuseppe. Dice la hermana Ángela, quiero concluir animando a nuestra dulce Carmen. Carmen, a la cual hemos escuchado su testimonianza de evangelización, que ha escrito después de esa testimonianza diciendo, hermanos, he escuchado el audio, gracias por la condivisión, qué emoción, ustedes son maravillosos, que Dios los guarde y los bendiga. Y contesta la hermana Ángela diciendo, tú también, Carmen, eres maravillosa. Continúa diciendo la hermana Ángela, hemos recibido un mensaje del hermano Giuseppino, que estaba escuchando y dice, gloria a Dios, me acuerdo de Carmen. Recuerdo también el Skype en directa de la situación de un año atrás. Qué bella testimonianza. Y me siento muy contento de ver hoy que ella es una discípula del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gracias, Giuseppino. Continúa diciendo la hermana Ángela. Se ve ese cambiamiento cuando se conoce la situación de una ovejita que viene del mundo con el corazón roto, adolorido, destruido por los problemas mundanos. Y después de un año, cómo Jesús la ha transformada.
en una persona completamente nueva, una nueva criatura en Cristo que evangeliza y da esa agua de vida a otros y ayuda a otros. Se ve ese cambiamiento radical y es bellísimo. Es grande. Gloria a Dios, dice el hermano Giuseppe. Carmen ha hecho grandes pasos. Ha cambiado en el espíritu, dice el hermano Giuseppe. Ahora va mucho mejor. Con el marido, el Señor les resolvió una situación que era como un callejón sin salida. Y esto lo hizo Jesús, nuestro príncipe de paz, el príncipe de los matrimonios, el príncipe del amor, el esposo de la iglesia fiel. Gloria al Señor. Continúa diciendo el hermano Giuseppe, mañana tendremos una directa con un mensaje sobre Jesús y la iglesia fiel. Jesús que habla sobre la esposa fiel. Es un mensaje para animar y guiar. Bellísimo. Una profecía y un enseñamiento sobre esto. Y el título es Jesús habla a su iglesia esposa. Continúa el hermano Giuseppe diciendo, los abrazo, les mando un beso, los bendecimos. Dice también la hermana Ángela, los bendecimos hermanos, los queremos muchísimo. Ustedes son preciosos y maravillosos y son de mucha inspiración para nosotros. Y están aquí siempre porque hablamos siempre de ustedes, los bendecimos, están siempre en nuestros corazones, los amamos. Tanto amor, Dios los bendiga y los proteja a todos, también dice la hermana Dora. Amén. Continúa diciendo el hermano Giuseppe, Señor, venimos a ti para que bendigas a estos hermanos, Señor, donde quiera que estén, Señor, en Italia, en Alemania, en Europa, en Australia, en Estados Unidos, en Sudamérica, en todas las partes del mundo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, que estés con ellos, que calientes sus corazones. Tú eres el príncipe de la paz, el príncipe del amor. Tú eres el esposo de la iglesia fiel. Señor, nosotros te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso y tú nos has hecho según tu imagen. Nos has perdonado, nos has justificado, continúa diciendo el hermano Giuseppe. Nos has bendecido. Lee Dora, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora leemos 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Continúa diciendo el hermano Giuseppe, en el nombre de Jesucristo los bendigo. Señor, tu bendición sobre todos los hermanos, comenzando por los hermanos que sufren, que el diablo los ataca con enfermedades. Te echo fuera, Satanás. Te ato en las profundidades. Vete. Nosotros somos más fuertes que tú. Nosotros tenemos a Jesús. Nosotros tenemos la espada. Tú solo la inmundicia. Nosotros tenemos a Jesús en el corazón. Te echamos fuera. Te atamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, oren. Ya están sanados. Son bendecidos. Echen fuera las enfermedades. Echen el dolor en el nombre de Jesucristo. Continúa el hermano Giuseppe diciendo, quiero concluir donde comencé. Estaba escuchando un predicador que, digamos que estaba completamente desmoralizando a los católicos. Y esto es equivocado, hermanos protestantes, no hagan esto. No se sientan superiores porque en la iglesia les han enseñado la Biblia. No hay ningún mérito nuestro o vuestro. Sucedió así.
Nuestros hermanos católicos que aman al Señor son dignos, como ustedes, de ir al cielo, de ser bendecidos como también a ustedes y como a nosotros, y más que nosotros. Nuestra religión es cristiana del Evangelio, cristiana de Jesús, cristianos de la Biblia, cristianos del amor de Cristo. No queremos otras religiones. Que todos nuestros hermanos de nuestra iglesia sean muy amorosos. No queremos apartener ni a sectas católicas ni protestantes. Lee la hermana Dora Juan capítulo 10 versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10, 16. Leemos también Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice el hermano Giuseppe. Con amor, católicos y protestantes. Les recomiendo que ejerciten grande amor, porque en el cielo habrán azoticos para los que fueron presuntuosos. Que el Señor nos ayude a no serlo. Continúa leyendo la hermana Ángela. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice el hermano Giuseppe, y del amor y del perdón y de la humildad. Continúa leyendo la hermana Ángela. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice el hermano Giuseppe, entiende, no hay dos religiones, pentecostales o pentabatista, son inventos. Somos cristianos de Jesús, de Cristo. Que esto nos entre en nuestra cabeza cuadrada. Dice la hermana Ángela, bellísimo lo que dice aquí, que no importa si somos católicos o protestantes, porque es un solo Dios, un solo cuerpo, cada uno a su gracia. Dios es en todos, entre nosotros y sobre nosotros. Somos uno. Nuestro mensaje no quiere decir nuestra iglesia, tu iglesia, es Cristo y no es un Cristo sectario, testigo de Jehová, protestante o católico. Es Cristo. Punto y basta. ¿Cómo sabemos que estas religiones son todas equivocadas? Porque no están en la Biblia. Dice la hermana Ángela, lo dice aquí y se llama la unidad. Con humildad sean unidos. No existe la iglesia de Apolo, de Cefas, de Pablo, solo la iglesia de Cristo. Amén, amén. Gracias, Giuseppe, dice la hermana Ángela. Hermanos, los amamos.